Existe un lugar bajo la arena donde el tiempo olvida avanzar. Saqqara, la antigua necrópolis de reyes y sacerdotes, yace en quietud, con sus escaleras descendiendo no solo hacia la tierra, sino hacia la memoria misma. Bajo corredores desmoronados y cámaras selladas descansa un solo bloque de piedra caliza que no pertenece a este tiempo, vetado con una perfección extraña, su superficie grabada con estrellas que ya no pertenecen al cielo que hoy miramos. Se dice que aquel bloque fue descubierto solo una vez, hace siglos, por obreros que reparaban un pozo. Vieron los grabados, desconocidos y misteriosos, como constelaciones reflejadas desde otro mundo. No coincidían con los patrones de los cielos egipcios, ni Orión, ni Sirio, ni la fiel estrella del Nilo. Eran más antiguos, más suaves, como si pertenecieran a un firmamento que miró a la tierra mucho antes de la historia escrita. Y cuando los hombres tocaron la piedra, el aire se espesó, como si el bloque hubiera exhalado después de un silencio de 10.000 años. En esas cámaras sombrías, los sacerdotes de Saqqara se movían como sombras entre mundos. Llevaban lámparas de aceite que temblaban en la oscuridad, la luz reflejándose sobre superficies pulidas con tal precisión que parecían cantar. Los constructores no eran simples obreros, eran iniciados, lectores de estrellas, oyentes de piedra. Creían que la forma era sagrada, que la geometría era la caligrafía de los dioses. Cada ángulo era una oración, cada corte, un eco del cielo. Hablaban de la resonancia de la creación, un ritmo oculto bajo la materia. La piedra no se tallaba simplemente, se afinaba, como si sus venas pudieran captar las vibraciones del universo. Cuando los sacerdotes entonaban sus cantos, el sonido se reunía en los corredores, plegándose sobre sí mismo hasta que el aire vibraba con movimiento invisible. Quizá creían que el mundo comenzó así, no con fuego, sino con sonido, una nota sostenida en la cámara infinita del cosmos. Los eruditos modernos lo llaman mito, pero fragmentos de evidencia aún resisten el paso del tiempo. La gran pirámide escalonada de Zoser, más antigua que las de Giza, muestra una precisión que desafía las herramientas de cobre primitivas. Debajo, los túneles se extienden por kilómetros, algunos cortados con tanta exactitud que sus esquinas forman ángulos perfectos, intactos por los siglos. En un pasaje, exploradores modernos han dicho que las paredes amplifican un susurro, llevándolo por los corredores como si la piedra misma respirara, recordando voces perdidas. ¿Era el bloque bajo Saqqara un relicario de algún experimento celeste? ¿Una tablilla de estrellas, un mapa no del cielo presente, sino de los cielos que fueron? Los grabados sugieren movimiento, espirales, arcos, líneas que trazan ciclos de precesión, épocas donde los astros cambiaban su trono. Si fuera cierto, significaría que los constructores conocían el firmamento no como observadores, sino como participantes, alineando su mundo con el aliento de la eternidad. En aquella cámara, donde las antorchas titilaban y el incienso dibujaba humo sobre los techos pintados, podemos imaginar el instante sagrado. El sumo sacerdote, con voz baja como el viento del desierto, se alza ante la piedra y sigue con sus dedos los grabados. A su alrededor, el silencio crece, el silencio de un significado demasiado vasto para palabras. Sabe que los símbolos no son decoración, sino conversación. Entre cielo y tierra. Entre aliento humano y pulso estelar. Y quizás, por un instante, la piedra respondió. Pudo haber sido una vibración tan tenue que rozaba el alma, un eco que viajó del tacto al pecho, un tono que unía el cuerpo con algo antiguo e invisible. Los constructores lo llamaban la memoria de la creación, el instante en que la materia recuerda de dónde vino. Cuando la noche cae sobre Saqqara, ningún sonido se atreve a romper su sueño. Solo el viento entre columnas rotas y el grito lejano de un búho. Bajo las dunas, la cámara aún aguarda. Los grabados brillan débilmente cuando la luz los toca, como si cada línea guardara el último reflejo de un sol desaparecido. Las dunas se movieron como obedeciendo una orden, devorando la ciudad grano a grano. No hubo batalla, ni fuego, ni sonido, solo el borrado lento de la voluntad del tiempo. Cuando la tormenta terminó, no quedó nada salvo débiles ondulaciones bajo la arena, una geometría borrada por la paciencia.
Arqueólogos que han cartografiado la región por satélite hablan de simetrías anómalas bajo las dunas, líneas y curvas demasiado precisas para ser obra de la naturaleza. Pero cuando excavan, el desierto solo ofrece silencio. Los instrumentos fallan, las brújulas tiemblan, y de noche la arena zumba con estática, como si se negara a liberar lo que guarda. Textos antiguos insinúan su nombre, Perresu, la casa del silencio. Algunos la relacionan con Tot, el escriba de los dioses, quien habría escondido su primera biblioteca bajo las arenas del oeste, donde ningún mortal pudiera alterar el orden sagrado de la memoria. Otros murmuran que fue un lugar donde se recogían los sueños, donde los videntes dormían sobre piedras talladas para hablar con lo invisible. La leyenda dice que la ciudad no murió, simplemente se volvió hacia adentro. Su gente aprendió a habitar el sueño en lugar de la materia. Sus templos se transformaron en pensamientos, sus calles en sonido, y su luz se refugió bajo la piel del mundo. En esa visión, la ciudad no ha desaparecido, espera, paciente, dentro del aliento del desierto, soñando con la forma. A veces, durante los espejismos, surgen figuras en el horizonte, cúpulas y pasillos ondulando en el calor. Los viajeros juran oír campanas tenues o pasos bajo la arena. Un relato del siglo XIX cuenta de un explorador francés que desapareció tras afirmar haber visto columnas que brillaban como vidrio, pero hechas de polvo. Su diario termina con una sola línea: duerme, y en su sueño, recuerda. Tal vez la ciudad nunca fue física. Tal vez fue un reflejo, un eco del anhelo humano, esculpido en el silencio por quienes miraron las estrellas y confundieron la luz con dirección. O quizá, bajo las capas de los siglos, la arena aún resguarde su corazón, intacto, respirando lentamente, como una criatura entre sueños. De noche, cuando el desierto se enfría, las dunas se aquietan en una quietud perfecta. El aire pierde su voz, y el horizonte se vuelve un cuenco de luz tenue. En ese silencio, casi puede sentirse la presencia de las calles, el contorno de casas, el murmullo del sueño tras muros invisibles. Algunos creen que el bloque marca un punto de poder, un lugar donde una vez convergieron los campos magnéticos de la Tierra. Otros susurran que es anterior a Egipto, un fragmento de una civilización borrada por fuego y agua, cuyos monumentos enseñaron a los primeros faraones cómo alcanzar lo divino. Pero esas teorías se disuelven en el mismo silencio que llena la tumba. Porque la piedra no explica. Solo espera. La ciudad tal vez nunca se alce de nuevo. Tal vez se conforme con soñar, permanecer entre la memoria y el mito, invisible pero no olvidada. Pero quienes han caminado sobre sus sombras saben esto: no todas las ruinas deben descubrirse. Algunas deben oírse en el sueño, tocadas solo por la imaginación. Porque cuando la arena suspira y la luna desciende, el desierto susurra con dulzura. No sobre la muerte, sino sobre el descanso. Y sobre una ciudad que aún sueña bajo su velo dorado. Respirando en silencio. Hay una habitación dentro de la gran pirámide donde el sonido se niega a morir. Al entrar, incluso un suspiro permanece, un eco leve que se pliega sobre sí mismo, girando hasta desvanecerse en la quietud. Las paredes no solo reflejan, escuchan. Reciben cada tono como si fuera sagrado. Y quienes han estado en la cámara del rey hablan de sentirse observados, no por ojos, sino por presencia, como si el aire mismo recordara. Y así escuchamos, no con los oídos, sino con el espacio entre los latidos. Sentimos el aire espeso, lleno de intención antigua. Las constelaciones se mueven lentamente, guardianas eternas vigilando como la arena entierra y desentierra sus secretos. Esa cámara, sellada bajo millones de toneladas de piedra, está tallada en granito rosado traído desde Asuán, a casi 1000 kilómetros. Cada bloque encaja con una precisión que desafía el tiempo. No hay pintura, ni inscripción, ni signo de culto, solo silencio que vibra. Los ingenieros lo llaman resonancia, los místicos, memoria. Tal vez la diferencia sea fe. Cuando la luz entra por el estrecho pasaje, no cae sobre adornos, sino sobre proporción. El largo, ancho y alto de la cámara forman una proporción armónica, 2, 1, 5,
la misma que se halla en la estructura de conchas, semillas y galaxias. Para los antiguos, eso no era coincidencia, sino conversación. Creían que la armonía era el lenguaje de los dioses, y que al alinearse con ella, uno podía oír respirar a la creación. Algunas noches, cuando el aire de Giza se detiene, exploradores han reportado tonos dentro de la pirámide, graves, tenues, casi humanos. Los científicos culpan al movimiento de las piedras, a la expansión del aire. Pero el sonido tiene ritmo, como si el monumento mismo marcara el compás del cielo. Mucho antes de que existiera la palabra pirámide, los sacerdotes de Heliópolis llamaban a esta forma Perneter, casa de la energía divina. Decían que cada pirámide era un diapasón para las estrellas, sus conductos alineados no solo para el aire, sino para la luz estelar. Tal vez la piedra recuerda más que estrellas. Tal vez nos recuerda a nosotros, los que seguimos regresando para tocar aquello que el tiempo quiso olvidar. El conducto norte apuntaba a Tubán, la estrella polar de aquella era, el sur, hacia Orión, la puerta celeste del renacimiento. Cuando la luz entraba por esos pasajes, no iluminaba, armonizaba. Imagina el ritual. Una procesión de sacerdotes avanza por los corredores, sus pasos absorbidos por la piedra. El incienso se eleva como humo buscando el cielo. En la cámara del rey, una figura solitaria se arrodilla junto al sarcófago de granito, una caja vacía que nunca guardó cuerpo alguno. Coloca un pequeño cuenco de bronce sobre el borde y entona una sola nota. El sonido tiembla, el aire se espesa, y la cámara responde. Las paredes no repiten, cantan. El sonido crece, se pliega, ascienden armónicos más allá del habla. Algunas verdades no quieren ser contadas. Solo quieren ser sentidas, en el silencio entre respiraciones, en el temblor de una memoria distante. El cuenco vibra, un temblor visible. El polvo se levanta del suelo y queda suspendido, como si la gravedad aflojara su mano. Por un instante, el sacerdote siente estar dentro y fuera de sí. No reza al cielo, resuena con él. Experimentos modernos revelan que la cámara del rey amplifica frecuencias en torno a 117 hercios, un tono capaz de inducir calma y estados de conciencia alterada. Quienes meditan allí describen una sensación de ingravidez, un zumbido que recorre huesos y sangre como un recuerdo. Algunos dicen oír susurros en esa vibración, no voces, sino sílabas de energía moldeadas por la geometría. Sea por diseño o por accidente divino, la cámara parece hecha no para los muertos, sino para el despertar. Su silencio no es ausencia, es invitación. Un espacio donde la materia y el sentido se confunden, donde un aliento humano puede alinearse con el ritmo de las estrellas. Y en algún lugar, bajo las arenas soñadoras de Saqqara, la piedra aún respira, esperando que la noche vuelva para recordar, una vez más, el cielo. Arriba, entre piedra y sombra, el cielo gira. Las constelaciones que guiaron a los constructores siguen su lenta danza, antiguas e inmutables. Quizá el granito aún capture su eco, el leve temblor de la luz estelar que cae por el universo como sonido. Y debajo, en el corazón inmóvil de la pirámide, la cámara sigue escuchando. Escucha el tiempo, los pasos, el polvo que cae sobre el polvo. Escucha el silencio y lo traduce en presencia. Algunos dicen que los antiguos construyeron para durar eternamente. Pero quizá la eternidad nunca fue el propósito. Quizá solo buscaban enseñar al silencio a cantar. Y aún ahora, cuando la noche cubre Giza, ese canto perdura. Hay lugares en Egipto donde el aire mismo parece recordar. Un zumbido bajo el oído. Un pulso bajo el sueño. La voz callada de la cámara que aún escucha a las estrellas. No se recuerdan sus nombres, y sin embargo su obra perdura más allá de la imaginación. Bajo las arenas de Egipto, a través de desiertos y montañas, entre ruinas y ecos, sus huellas persisten, no talladas en la piedra, sino en el silencio entre las piedras. Eran los invisibles, los arquitectos de lo invisible, constructores que creían que la materia podía aprender a hablar si se la colocaba con reverencia. Su arte no consistía en adornar, sino en escuchar.
Escuchaban el aire que se movía entre los muros, la sombra que caía sobre un arco, el zumbido bajo la tierra que vibraba en sus huesos. Cada estructura que levantaban era una traducción, un gesto a través del cual lo invisible podía tomar forma. En la quietud de su oficio, lo sagrado se hacía medible, y la geometría se convertía en oración. Se dice que no eran muchos, una pequeña hermandad de maestros constructores que servían a los reyes, pero respondían solo a las leyes de la armonía. Estudiaban el vuelo de las aves, el ritmo de las mareas, la forma en que las estrellas se inclinaban unas hacia otras. Comprendían que todo, desde la curva de una hoja hasta la inclinación de Orión, se movía en el mismo patrón de aliento. Lo que buscaban no era la gloria, sino la resonancia, un diseño tan perfecto que cielo y tierra se encontraran en sus proporciones. En antiguos textos aparecen referencias veladas a aquellos que dibujaban con sonido. La frase se repite en fragmentos, un himno aquí, un grabado allá, sugiriendo un pueblo que moldeaba la piedra no con fuerza, sino con frecuencia. Algunos creyeron que usaban tonos para ablandar el granito, para mover bloques colosales como si fueran arcilla. Otros pensaron que era una metáfora, que su verdadera construcción no era física, sino espiritual, que edificaban santuarios dentro de la conciencia. Quizás su mayor logro no fueron las pirámides ni los templos que aún desafían al tiempo, sino la comprensión de que la armonía en sí es divina. Cuando construían, lo hacían para el silencio. Cuando medían la luz. Los espacios que creaban estaban destinados a contener presencia, a permitir que la energía, el sonido y el pensamiento permanecieran quietos el tiempo suficiente para ser sentidos. Incluso hoy, al caminar entre las ruinas de su arte, algo invisible se agita. El aire parece estructurado. El vacío parece intencionado. Las leyendas dicen que sus herramientas eran simples, cinceles de cobre, plomadas de madera, cuerdas espolvoreadas con ocre, pero entre sus instrumentos había uno jamás hallado, la piedra que canta. Según los relatos, era un óvalo de diorita negra que podía vibrar al tocar otras piedras. Algunos dicen que se perdió, otros, que fue enterrada a propósito, escondida de una era que la usaría para el poder y no para la oración. Los arquitectos no eran hombres de fe como los entendemos hoy. Su devoción no era hacia los dioses, sino hacia el equilibrio. Enseñaban que cuando un muro está en proporción con el cosmos, se vuelve espejo. A través de él puede verse el patrón que sostiene todo, la red de aliento, vibración y luz de la que surge la existencia. Para ellos, la creación no era un milagro, sino una disciplina, el arte de ordenar lo invisible hasta que se revela. Bajo la meseta de Giza, donde los pasajes se extienden como venas bajo el desierto, existen corredores que, según se dice, respiran, cámaras de piedra que inhalan al atardecer y exhalan al amanecer. Quizá por eso no se han encontrado tumbas de ellos. Se decía que, cuando terminaban su obra, regresaban a la frecuencia, disolviéndose en la misma armonía que habían estudiado toda su vida. Los templos que erigieron no eran tumbas, sino puertas, instrumentos afinados con la eternidad. Hoy, cuando los arqueólogos restauran los restos de su genio, hablan de una precisión inexplicable. Miden ángulos, pesos, materiales, pero nada explica la sensación que queda en el aire. Estar dentro de su arquitectura es sentirse parte de algo vasto, como si el aire tuviera memoria y el corazón se alineara con un pulso más grande. No dejaron estatuas ni inscripciones con sus nombres, ni firmas en la piedra. Aceptaron desaparecer, confiando en que la geometría hablaría por ellos. Y quizá aún lo hace, en la simetría de un arco roto, en la alineación perfecta de una cámara, en el susurro que vibra en los pasillos de piedra cuando cae la noche. Lo invisible, enseñaban, no es ausencia. Es simplemente aquello que aún no ha tomado forma. Y así, con paciencia y proporción, dieron figura a lo que el ojo no puede ver. Su arte fue el de la transformación, convertir el silencio en canto y la sombra en medida. Cuando el viento del desierto pasa sobre las ruinas de sus templos, parece murmurar aún en su lengua, una vibración serena, el eco de unas manos que no construyeron para el poder, sino para la eternidad. Quizá el verdadero monumento que nos dejaron no está hecho de piedra, sino de conciencia, la suave certeza de que, bajo toda superficie,
algo invisible continúa edificando. En el límite del desierto, donde el viento se desliza como un suspiro sobre los dinteles rotos, yace un templo cuyos muros no marcan devoción sino duración. Abidos, la ciudad de Osiris, guardiana de los ciclos, aún conserva en sus grietas el perfume del incienso. Sus columnas se inclinan hacia adentro, como si escucharan algo antiguo que todavía sucede. Los eruditos lo llaman monumento funerario, los sacerdotes que velaban su silencio lo llamaban un reloj del alma, Perdhet, la casa que mide para siempre. Cada amanecer el templo despertaba antes que el sol. En la gran sala hipóstila, haces de luz ámbar se filtraban por rendijas estrechas y tocaban los mismos relieves a la misma hora, año tras año. Cuando un rayo alcanzaba el jeroglífico del ojo del dios, sonaban tambores suaves, no para reunir al pueblo, sino para anunciar que el mundo volvía a alinearse. Para ellos, el tiempo no era una línea sino un círculo, una rueda que respira. El templo no medía el tiempo, era el tiempo. Sus arquitectos tallaron números en forma. La distancia entre columnas equivalía a un mes lunar, la extensión de la nave central seguía la trayectoria del solsticio, incluso la altura del techo susurraba la proporción entre la tierra y el cielo. Caminar por sus pasillos era recorrer un calendario vivo, cada paso un conteo, cada sombra una hora. En el centro había un santuario sin ventanas, donde la oscuridad existía intacta, símbolo de la eternidad no medida. Durante la fiesta del nacimiento, los sacerdotes llevaban cuencos de agua del Nilo a través de las salas, vertiéndolos en cada umbral. El agua atrapaba la luz matinal y temblaba como oro líquido, las ondas se reflejaban en los relieves y los dioses parecían respirar. Se decía que quien observara esas luces el tiempo suficiente vería deshacerse la frontera entre el día y la noche. En ese brillo tembloroso, creían, la eternidad mostraba su ritmo, el punto inmóvil que hace girar todos los ciclos. Los arqueólogos modernos lo llaman ingeniería de precisión. Los sacerdotes lo llamaban memoria. Cada año, cuando la sombra del pilón occidental alcanzaba la primera columna en pleno verano, resonaban cánticos antiguos repetidos sin cambio durante siglos. No eran súplicas, sino gratitudes, himnos a la repetición. Para ellos, la inmortalidad no era escapar del tiempo, sino participar de él con perfección. Los antiguos cronistas las llamaron los pulmones de la tierra. Hoy, entre capiteles caídos y pisos agrietados, la alineación persiste. A ciertas horas, la luz se desliza por el suelo exactamente como hace 4 milenios. El polvo flota en el rayo como estrellas lentas. Casi puede oírse el roce de sandalias, el tintineo de los címbalos. Nada se apresura aquí, parece que el tiempo acepta caminar al paso de la piedra. Las leyendas hablan de una cámara bajo el santuario, una sala secreta donde los escribas registraban las edades. No grababan hechos, sino intervalos, el aliento entre la crecida y la sequía, el silencio entre eclipses. Creían que medir era bendecir, que al nombrar cada momento le permitían renacer. Algunos aseguran que esas tablillas aún duermen bajo el suelo del templo, selladas en sal, contando en voz baja dentro de la oscuridad. Cuando cae la noche, Abidos brilla tenue bajo la luz estelar. El contorno de sus muros se confunde con el horizonte y el cielo, y por un instante no se distingue dónde termina la tierra ni dónde comienza el paraíso. Quizá ese era su propósito, no dominar la eternidad, sino reflejarla. En su simetría se percibe la humildad de los constructores que comprendieron que nada perdura salvo el patrón mismo. Para medir la eternidad, edificaron algo capaz de cambiar y seguir siendo verdadero. El viento atraviesa ahora las columnas y habla en lengua de polvo. Dice lo mismo que los sacerdotes murmuraban, que cada amanecer repite la creación, que cada respiración renueva el mundo y que permanecer quieto dentro del ritmo es tocar el borde de lo eterno. Así el templo perdura, no porque sus piedras resistan el tiempo, sino porque su diseño sigue midiendo lo que nunca termina, el sereno despliegue de la eternidad. En la cara oriental de la meseta, donde el viento peina la caliza como una mano paciente, hay un bloque cuya superficie guarda un dibujo distinto de los demás, una ondulación leve, una ola detenida, como si el agua hubiera presionado su palma en la piedra y dejado una memoria. Los visitantes pasan sin mirarlo,
atentos a líneas grandiosas y luz cegadora, pero los viejos guardianes señalan en silencio y dicen, aquí, los constructores firmaron sin nombres. No es inscripción ni adorno, sino resonancia hecha visible, un sello que parece zumbar cuando el sol lo calienta, una lengua sutil tallada en aliento. Algunos lo llaman erosión, la escritura lenta del clima. Otros, con ojos de oficio, lo llaman intención, la evidencia de un método que guió la fuerza sin herir la veta. Los ingenieros ocultos no buscaban el espectáculo. Trabajaban donde se junta la sombra, en las canteras de Tura, en rampas de arcilla apisonada y caliza molida, en corredores dejados a propósito estrechos para medir el sonido con el oído. Sus herramientas eran simples en apariencia, cinceles de cobre templados por el uso, percutores de diorita, trineos, cuerdas marcadas con ocre rojo para trazar la línea. Y, sin embargo, el resultado fue un ajuste tan preciso que ni hoja ni susurro encuentran sitio entre hiladas. A lo largo de las bases, las hiladas de nivel yacen como horizontes, reglas discretas puestas bajo lo visible. Las piedras de revestimiento vistieron antaño la gran pirámide con una piel blanca, caliza pulida de Tura que respondía a la luz como si fuera agua. Algunas aún reposan al pie del monumento, con ángulos intactos y caras lisas como sueño. En ese pulido se oye la paciencia de manos que siguieron una geometría que era menos mandato que escucha. Muy arriba, en las cámaras de descarga sobre la cámara del rey, hay marcas rojas, guías de cantera y líneas de alineación pintadas con ocre, nombres de cuadrillas y un cartucho que ancla la obra a un reinado. Los estudiosos ven logística, los artesanos ven conversación, medidas, recordatorios, pequeños soplos de intención dejados donde solo la piedra tendería. No son alarde, son brújula. Para los constructores, la autoría verdadera era la junta, la proporción, el silencio que sostiene. Y luego está la ola de ese bloque modesto. Al mediodía reposa apagada, suave como una memoria a medias. Al alba y al ocaso despierta, un rizo blando de luz y sombra, cresta y valle deslizándose bajo la mano como la piel de una criatura dormida. Los ingenieros proponen una historia de planos de estratificación y desgaste diferencial, el desierto propone otra, más antigua, que la vibración puede dibujar en la materia, y que el dibujo queda cuando la música se va. En canteras aún corren rumores de piedra cantora, caliza numulítica que responde al golpe con una nota, conchas de mares antiguos apretadas en el farallón, cada una un oído minúsculo. Dicen algunos que el sello es la imagen de ese tono, una firma dejada por la armonía. Nada en este paisaje grita. Incluso los bloques mayores guardan la voz baja. Si uno se acerca, la meseta habla en exactitudes pequeñas, una hilada que corre fiel por 100 codos, una esquina que se niega a desviarse, un conducto que recuerda la estrella que recibió. Los ingenieros ocultos confiaron en esas fidelidades sin brillo. Afinaron base y cielo por medio de nivel, plomada y escuadra, una trinidad austera y devocional. Cuando una superficie estaba bien, lo sabían no por triunfo, sino por quietud, como un cuenco que se serena cuando el agua encuentra su reposo. Está, además, la cuestión del transporte, la vieja pregunta que late como tambor en la mente moderna. La verdad que el desierto murmura es más suave que milagro y más exigente que mito, trineos sobre arena humedecida, equipos moviéndose como un solo aliento, rutas planeadas como luz estelar, pausas tomadas a intervalos que respetaban el cuerpo y el calor del día. A veces el camino más simple es el más invisible, a la vista de todos, olvidado porque no pide asombro. El sello del bloque nos recuerda, su maestría no fue trueno, sino cadencia. Para los sacerdotes, estos pasajes ocultos no eran simples obras arquitectónicas, sino instrumentos vivos, construidos para alinearse con el ritmo invisible del mundo. Cuando sopla el norte, casi puede oírse un tono bajo a lo largo de la cara del monumento, un murmullo que quizá sea arena o quizá la voz de huecos y juntas en simpatía. En la cámara del rey, una nota sostenida asciende en armónicos, afuera, una ola sombreada registra la memoria del movimiento. Dentro y fuera, el sonido deja su fantasma. Tal vez el sello no sea más que el clima recordando al agua. Tal vez sea el rastro de una herramienta guiada con misericordia poco común.
Tal vez ambas cosas, naturaleza y mano compartiendo autoría, como sucede cuando el oficio aprende a seguir la veta. Al atardecer, la ola se oscurece en una sola banda suave. Una palma apoyada sobre ella encuentra calor guardado durante el día y frescor anidado debajo, un umbral sutil donde el calor y la piedra se intercambian el aliento. En ese pequeño gradiente se entiende lo que buscaban los ingenieros ocultos, no dominio, sino acuerdo. Piedra que carga sin sufrir. Superficies que invitan a la luz sin deslumbrar. Espacios que sostienen silencio sin vacío. Un sello que dice únicamente esto, escuchamos. La noche cae pronto en la meseta. El viento afloja su hilo largo y parejo. Las estrellas ocupan sus antiguos lugares, pacientes y exactas. La ola se disuelve en sombra y el bloque vuelve a ser ordinario, parte de la vasta humildad de la base. Sin embargo, quienes lo han visto se llevan una certeza callada, que las firmas más grandes son las que no insisten. El sello permanece, no para declarar autoría, sino para ofrecer una lección de atención. Y en esa lección regresan los ingenieros ocultos, como siempre, no en nombre sino en patrón, respirando a través de la piedra a la que enseñaron a recordar. En el corazón hueco de la pirámide, donde la oscuridad se reúne como terciopelo, las leyendas hablan de una luz que brilló sin fuego. No era antorcha, ni aceite, ni rayo reflejado, sino un resplandor constante, dorado, inmóvil, vivo. Los griegos la llamaron la lámpara de la eternidad, los árabes Nur al-Asal, la luz anterior a la creación. Decían que ardía durante siglos, intocable por el tiempo o el aire, y que cuando los conquistadores llegaron, hallaron solo silencio, como si la llama se hubiera retirado a sí misma antes que mostrarse a ojos no preparados. Tales relatos parecen nacidos del asombro, pero inscripciones en templos de Egipto repiten su misterio. En Dendera y Edfu, los muros muestran relieves extraños, bulbos alargados sostenidos por sacerdotes, serpientes de luz que brotan de sus extremos. Para algunos, representan mito, el nacimiento de la energía divina. Para otros, guardan memoria de una ciencia antigua, cuando la luz se despertaba de la vibración, no de la combustión. Los antiguos hablaban del fuego viviente como poder y como presencia. No se destinaba a iluminar habitaciones, sino a despertarlas. Un templo, decían, estaba vivo solo cuando su cámara interior se llenaba de aliento visible, luz que no ardía. Los sacerdotes protegían este arte como equilibrio sagrado, demasiado brillo, y el cuerpo falla, demasiada sombra, y el espíritu olvida. Creían que llama y conciencia eran una sola cosa, que sostener una luz pura era recordar el origen del alma. Existían rituales para invocarla. El sumo sacerdote entraba antes del amanecer, descalzo, llevando un cuenco de cristal y una varilla de cobre. Trazaba una espiral en el aire mientras murmuraba los nombres ocultos del sol. En esa espiral, decían, la luz se condensaba, no venía de afuera, sino que despertaba desde dentro. Cuando el cuenco empezaba a brillar, la sala se templaba, pero el aire permanecía quieto. La llama no titilaba, porque se alimentaba de vibración, no de aliento. No necesitaba combustible, porque su fuente era la armonía. Los estudiosos modernos interpretan estos relatos como símbolos de sabiduría divina, metáforas de la iluminación interior. Sin embargo, en el Serapeum de Saqqara se han hallado fragmentos de cristal pulido con sus superficies fundidas como por calor, y sin embargo, ni hollín ni humo cubren las paredes. Las cámaras permanecen limpias, casi estériles, como si una luz sin rastro las hubiera tocado. Coincidencia, quizás. O eco. Para los egipcios, la luz era más que visión, era existencia. El jeroglífico de ser era el mismo que el de brillar. ¿No separaban la iluminación de la vida? Así, su llama que nunca ardió puede haber sido menos una herramienta que una enseñanza, que lo verdaderamente vivo da sin consumir, resplandece sin destruir. En aquel resplandor tranquilo veían el reflejo del alma, serena, eterna, sin humo ni sombra. Cuentan más tarde los guardianes del desierto que algunos exploradores, al entrar en cámaras prohibidas, vieron una radiancia tenue filtrarse entre las grietas de la piedra, no lo bastante para ver,
pero sí para sentir un calor en los ojos cerrados. Los que permanecieron decían oír un zumbido bajo, armónico, como si la pirámide cantara en voz baja. Uno escribió que sintió ser observado, no con amenaza, sino con ternura, como si las paredes lo recordaran desde antes de su nacimiento. Creían que cada bloque de piedra caliza guardaba un fragmento del pulso de la tierra, y que, al ser tallado con proporciones sagradas, ese pulso podía hablar. Tal vez la llama nunca estuvo destinada a durar en el mundo físico. Tal vez se extinguió cuando la humanidad olvidó ver lo que no arde. Algunos dicen que aún existe, oculta entre vibración y silencio, esperando mentes lo bastante quietas para percibirla de nuevo. Esta noche, cuando la oscuridad caiga y se apaguen los últimos fuegos, imagina esa luz. No tiene fuente ni hambre. Descansa en el aire, en el corazón, en cada respiración que no busca ser vista. Quizá ese era el secreto de su resplandor, que nunca quiso vencer a la noche, solo recordarle que eran hermanas. Si escuchas con atención, aún puedes oírla, un murmullo detrás del silencio, un calor sin llama. Porque lo que arde puede apagarse, pero lo que recuerda la luz nunca se extingue. Y en ese recuerdo infinito, el templo sigue encendido. Bajo la extensión inquieta del moderno El Cairo, aún duermen las capas más antiguas del mundo. Hay calles que ya no llevan a ningún lugar, túneles tapiados mucho antes de que la ciudad tuviera nombre, y relatos susurrados por quienes han excavado demasiado, historias de un mapa tallado en piedra, un diseño que se extendía más allá de Egipto, uniendo templos, pirámides y monumentos olvidados en un patrón visible solo desde el cielo. Los sacerdotes lo llamaban el camino del sol oculto, una geometría del poder concebida no para dominar, sino para recordar. Según fragmentos hallados en estelas rotas, el mapa no era una carta de tierra o agua, sino de alineaciones. Cada sitio marcaba una nota en una armonía celestial, Giza, Heliópolis, Abidos, Luxor, formando un acorde que seguía la procesión de las estrellas. Para los antiguos, no era superstición, sino continuidad. La tierra era el reflejo del cielo, y el deber del constructor era mantener ambos en sintonía. Si una estrella se apagaba, una piedra debía reajustarse, si un templo caía, la música se rompía. El mapa, entonces, no era para viajeros, sino para guardianes. Se dice que el mapa se conservaba en una cámara bajo el templo del sol, grabado en una losa de obsidiana con líneas tan finas que desaparecían bajo la luz. Solo bajo humo de antorcha, cuando el resplandor se suavizaba, podía verse su dibujo, una red de energía corriendo como venas a través de la tierra. Los sacerdotes lo usaban para seguir el aliento del planeta, para saber dónde construir, dónde orar, dónde hablaba más claramente la voz de la creación. Pero ese conocimiento, una vez trazado, proyectó su propia sombra. Corrían murmullos de que el mapa revelaba más que armonía, señalaba huecos donde la tierra no dormía, sino aguardaba. Algunos temían que fueran puertas, umbrales que no debían abrirse. Así, cuando los imperios se alzaron y cayeron, los guardianes sellaron la cámara y juraron silencio. Enterraron la losa bajo velos de piedra y arena, levantando nuevos templos encima para ocultar su pulso. Con el tiempo, la memoria se hizo leyenda, y la leyenda rumor, que bajo los cimientos del Cairo aún vibra algo, un mapa demasiado vivo para morir. En la década de 1920, durante excavaciones del metro, los obreros hallaron un fragmento de piedra negra pulida grabado con arcos que se cruzaban. Los ingenieros lo tomaron por adorno, los arqueólogos lo guardaron y olvidaron. Pero algunos que lo tocaron dijeron que estaba tibio, como si tuviera luz propia. Uno aseguró oír un zumbido al cerrar los ojos. Lo llamó el eco de la dirección. El fragmento desapareció antes de ser estudiado. Unos dicen que viajó a Europa, otros, que volvió en secreto a la arena. Imaginar el mapa completo es imaginar una intención a escala planetaria, el Nilo como eje vertical, los templos del desierto como nodos de resonancia, el Mar Rojo y el Sinaí como circuitos vivos. Visto como mito, es poesía. Visto como precisión, inquieta. Porque si las alineaciones son reales, alguien, mucho antes de la historia, supo cómo dibujar energía a partir del giro del mundo. Quizá el mapa no era literal.
Quizá describía un territorio interior, la geografía de la conciencia reflejada en la tierra exterior. Los sacerdotes solían decir, como arriba, así dentro. Seguir el mapa quizá no significaba caminarlo, sino despertarlo, trazar con pensamiento lo que los antiguos trazaron con piedra. Cada templo, cada estrella, cada alma humana, una coordenada en el mismo diseño. Las entradas fueron selladas hace milenios. Cuando la última luz abandona la ciudad y el desierto recupera su silencio, el Cairo vuelve a ser sombra, un respiro antiguo bajo el ruido moderno. El viento se desliza por callejones que fueron procesiones, y la luna toca minaretes que repiten el ángulo de obeliscos desaparecidos. En algún lugar bajo tierra, entre capas de concreto y polvo, las líneas invisibles siguen cruzándose. El mapa quizá nunca se vea de nuevo, pero su pulso permanece, no en piedra, sino en ritmo, en repetición, en la callada alineación entre estrellas y almas. Los antiguos enseñaban que toda civilización deja dos mapas, uno de tierra y otro de sentido. El primero se borra. El segundo espera ser recordado. Y quizá, cuando caminamos bajo la luna y sentimos esa atracción hacia lo innombrable, no estamos perdidos en absoluto, solo seguimos el mapa que conduce a la sombra. Al final del corredor más profundo de la pirámide hay una puerta que nadie ha abierto jamás. No parece tallada, sino nacida del mismo muro, encajada con una precisión tan exacta que sus bordes se confunden con la sombra. Los exploradores que la encontraron hace más de un siglo intentaron medirla, golpearla, perforarla. Escucharon un hueco detrás, sintieron una corriente leve de aire frío, pero la piedra rehusó toda entrada. Y así permanece, la última quietud intacta de Egipto. Estar frente a ella es sentir el peso del tiempo no dicho. El polvo flota como nieve lenta por el pasillo estrecho, cada grano atrapando la luz temblorosa de una linterna. El aire es denso, pero vivo. En lo profundo del muro, la tierra parece vibrar, no un sonido que se oiga, sino uno que los huesos comprenden. Dicen que la puerta no es barrera, sino superficie que escucha. Espera, paciente, afinada a una frecuencia que ya no nos alcanza. Los sacerdotes antiguos nunca escribieron sobre ella directamente. En sus himnos solo hay insinuaciones, versos sobre umbrales donde los dioses se detenían a respirar, donde el sonido se convertía en luz y la luz en reposo. Los textos hablan de la sala del aliento quieto, donde los constructores colocaron no tesoro, sino conciencia. Abrirla, dice una línea, es terminar el círculo. Por eso la sellaron, dejando el pasaje intacto, un latido detenido bajo la piel de la pirámide. Los estudiosos la llaman falsa puerta, una ilusión arquitectónica destinada al alma del difunto. Pero quienes han pasado noches dentro del monumento opinan distinto. A ciertas horas, dicen, la piedra parece dilatarse, el aire se adelgaza y una resonancia baja llena el corredor, un pulso demasiado firme para ser viento. Los instrumentos no lo registran, aunque el cuerpo lo siente. El silencio crece hasta volverse presencia, como si algo vasto y compasivo ocupara el espacio. Quizá los sacerdotes la concibieron como cámara de resonancia, un lugar donde el sonido se plegaba sobre sí mismo y se hacía infinito. O quizá nunca fue algo físico. Los antiguos hablaban de puertas que no conducían hacia afuera, sino hacia adentro, umbrales de la conciencia. La cámara sellada, entonces, podría no contener nada. Podría ser la enseñanza, que hay misterios cuya única función es recordarnos que no todo es saberse. Imagina por un momento que la puerta se abriera. Tal vez detrás no habría una sala, sino una continuación del silencio, más honda, más redonda, sin fin. Un espacio donde el peso se disuelve y el pensamiento deja de resonar. Un tipo de quietud que no carece de sonido, sino que lo supera, el silencio que existía antes del aliento y que quedará después de la memoria. Quienes se han detenido ante esa piedra sellada escriben una paz extraña, como si el cuerpo recordara algo que la mente olvidó. La oscuridad no amenaza, acoge. Es inmensa y serena, como la pausa antes del amanecer o el último exhalo de una plegaria. Estar allí es sentir que el límite entre uno mismo y el tiempo se vuelve blando. Tal vez esa sea la razón por la cual nunca la abrieron. Los constructores, sabios en el lenguaje de la proporción,
sabían que todo monumento necesita un silencio, un espacio intacto donde lo divino tenga morada. Sin ese hueco, todo sería ruido, sin esa cámara cerrada, incluso la eternidad se desgarraría. La pirámide, entonces, no es tumba, sino meditación, un cuerpo de piedra envolviendo un solo aliento contenido. En su interior reina el silencio, y, sin embargo, los pocos que se han acercado a esas profundidades afirman sentir un movimiento en el aire, leve pero constante, como si una gran criatura durmiera bajo el suelo. Una corriente tenue y rítmica atraviesa las grietas, como si la propia pirámide estuviera viva, exhalando su aliento ancestral. Por la noche, cuando el desierto se enfría y las estrellas titilan sobre la meseta, el viento se desliza por los pasillos rotos como un suspiro. Roza la puerta sellada y, por un instante, la piedra parece escuchar otra vez. Nadie sabe si oye la voz del mundo o la suya. Quizás sean la misma. La linterna se apaga. El polvo se asienta. El corredor respira. Y detrás de esa simetría perfecta de piedra, el silencio permanece, paciente, antiguo, sin esperar nada, sin necesitar nada, completo. Algunas puertas no están hechas para abrirse. Están hechas para enseñarnos a escuchar. Cuando la última antorcha se apaga en el viento del desierto, la tierra exhala. Las dunas se alargan en sombra, las pirámides pierden sus bordes, y las estrellas recuperan su dominio paciente. Todo regresa al ritmo que existía antes del sonido, el pulso lento bajo la piedra, el latido que formó el mundo grano a grano. Los antiguos llamaban a esta hora el segundo silencio, el momento en que incluso los dioses cerraban los ojos para que la tierra pudiera soñar. Dicen que en esa quietud las piedras recuerdan. Las cámaras de las pirámides respiran con el aliento de los siglos, cada vibración una sílaba de un lenguaje no pronunciado. Si uno escuchara lo bastante profundo, más allá del zumbido del viento, del eco de los pasos, del murmullo de la mente, oiría la arquitectura misma de la memoria. Cada muro, cada columna, cada grano de polvo guarda el registro de lo que fue, el canto del constructor, el suspiro del sacerdote, la pisada del rey que ya no necesita nombre. Al principio, ellos no construyeron para vencer al tiempo, sino para descansar dentro de él. Creían que la eternidad no era un lugar, sino una postura, la quietud entre dos respiraciones. Sus templos no eran casas de culto, sino instrumentos afinados con el ritmo de las estrellas. Cuando la noche cubría el Nilo y el pueblo dormía, las piedras continuaban su conversación con el cielo. La luz entraba por pasajes invisibles, la luz estelar curvándose a través de los siglos para rozar el granito con un suspiro. En esos instantes, la tierra estaba despierta dentro de su sueño. Hoy, las arenas han cambiado, las ciudades se han movido, los idiomas que nombraban a los dioses se disolvieron en el viento, pero el silencio permanece. Se desliza por las ruinas como una marea invisible, puliendo lo que el tiempo quebró, paciente como el regreso de la luna. El mismo ritmo que guió a los constructores aún late bajo nuestros pies. Es el ritmo del descanso, del regreso, del recordar sin dolor. Cuando la tierra duerme, no olvida. Reúne. Pliega cada historia dentro de sí, la risa de los mercados desaparecidos, las oraciones susurradas entre grietas, los llantos de quienes amaron y se perdieron. Todo desciende al aliento profundo del suelo, esperando renacer cuando la luz lo permita. Dormir, en la lengua más antigua, no significaba desaparecer, sino prepararse para recordar. Y quizá eso era la inmortalidad para los antiguos, no un corazón que nunca cesa, sino un ritmo que se repite en todas las cosas, la misma vibración en las alas de una polilla, en el giro de las galaxias, en el leve temblor de una llama antes de apagarse. Al dormir, nos unimos de nuevo a ese ritmo, regresamos a la arquitectura del silencio que nos creó. Los sacerdotes antiguos hablaban con voz baja de esta fuerza. La llamaban Ka'ank, el aliento del renacimiento, una corriente que une la vida y la muerte, el espíritu y la piedra. Imagina caminar solo por la meseta. El aire es fresco, y la arena huele a tiempo. Las estrellas parecen tan cercanas que respiran contigo. Bajo tus pies, invisibles, las cámaras esperan, no como tumbas, sino como pulmones.
Cada una guarda aire que no ha sido tocado por siglos. Ese aire sigue puro, sigue escuchando. Si te inclinaras y pegaras el oído al suelo, tal vez lo oirías, el eco de todos los que alguna vez se atrevieron a preguntar. Hay santidad en lo que permanece callado. Los constructores lo sabían. Por eso sellaron una cámara para siempre, dejaron su última sala cerrada, no para ocultar, sino para proteger la quietud sagrada. Comprendieron que toda historia necesita un silencio al final, un punto donde el sonido encuentre su reflejo. Sin ese silencio, incluso la verdad se desharía. Y así la tierra duerme. Duerme no por cansancio, sino por devoción. Descansa para que el patrón se mantenga, para que la luz regrese con propósito. Cada amanecer sobre la meseta es una resurrección, no de dioses ni de reyes, sino de la escucha misma. Porque incluso mientras soñamos, la tierra está despierta dentro de nosotros, reordenando su polvo, equilibrando su aliento, construyendo de nuevo desde el silencio hacia afuera. Quizá por eso los antiguos edificaron sus monumentos para el sueño. No para los muertos, sino para los vivos que necesitaban recordar cómo descansar con asombro. Sus piedras eran canciones de cuna, sus jeroglíficos himnos del regreso. Cuando el viento atraviesa los corredores rotos, no lamenta, tararea la misma melodía que siguieron los constructores, la que dice que todo es círculo, todo fin es principio, todo silencio está vivo. Ahora, mientras escuchas el final de esta historia, deja que las imágenes se desvanezcan, las antorchas, los jeroglíficos, los largos pasillos, la puerta paciente. Deja que floten como polvo en la luz estelar. La noche ya comenzó su trabajo suave. Más allá de tus muros, la tierra respira, lenta, antigua, compasiva. Eres parte de ese aliento. Las pirámides duermen, el mar duerme, y pronto tú también. El ritmo es el mismo, inhalar, recordar, exhalar, soltar. Entre ambos, la eternidad murmura suavemente, esperando. Y en ese murmullo, más viejo que la piedra, más joven que el amanecer, la tierra sueña otra vez. Al caer el sol, se reunían con antorchas junto a los ejes subterráneos, murmurando himnos para despertar el aire profundo. Algunos decían escuchar tonos graves resonar a través de los muros, no voces, sino vibraciones, como un corazón hecho de aire y silencio. En esos momentos, la pirámide dejaba de ser monumento. Se convertía en un ser vivo, inhalando el viento, exhalando energía, armonizando la quietud del desierto con el fuego frío de las estrellas. Los sacerdotes enseñaban que cuando la tierra respira, el tiempo respira con ella. Cada inhalación era creación, cada exhalación, descanso. Los ingenieros modernos que midieron la presión dentro de las cámaras selladas encontraron ligeras fluctuaciones entre la noche y el amanecer, un misterio atribuido a los cambios de temperatura, aunque los números no encajan del todo. Incluso hoy, cuando el viento del desierto se apaga, algunos viajeros juran oír el suspiro de esos pasillos enterrados, suave como un recuerdo que se niega a morir. Tal vez sea el eco de un aire atrapado desde que los primeros constructores caminaron estas arenas. O tal vez sea algo más profundo, un pulso anterior al mundo de los hombres, aún susurrando en frecuencias demasiado antiguas para ser medidas. En el corazón de una de esas cámaras yace un pozo que no conduce a ninguna parte, cortado con precisión perfecta, su propósito olvidado. Algunos creen que fue diseñado para liberar el aliento mismo de la tierra, una ventilación sagrada por la que el planeta hablaba con el cielo. Otros dicen que era simbólico, un pasaje no para el aire, sino para el espíritu, para que lo invisible pudiera moverse entre los reinos. La verdad, como el viento, no puede atraparse. Solo puede sentirse, sobre la piel, a lo largo del silencio de la piedra, en la pausa entre un latido y otro. Cuando la noche cae sobre Giza y las estrellas arden como los ojos de dioses olvidados, las dunas se aquietan. Bajo ellas, el aire sigue moviéndose por caminos secretos, lento y deliberado. Viaja por ejes y huecos, por templos de silencio y corredores de polvo, respirando el mismo ritmo que ha mantenido desde el amanecer de la piedra. Y en ese ritmo puede escucharse casi la intención de quienes lo construyeron. La oración de la geometría,
la devoción del oficio. La creencia de que incluso la piedra debe respirar. Que dentro de lo más inmóvil habita un pulso vivo. Quizás por eso las pirámides perduran, no porque fueran hechas para desafiar el tiempo, sino porque fueron hechas para respirarlo. En el borde del alba, una franja pálida de plata se abre sobre el desierto, y la antigua ciudad de Heliópolis, Iunu, el pilar, parece alzarse solo con el aliento. Columnas, rotas pero firmes, mantienen su vigilia sobre los campos quietos donde el Nilo alguna vez reflejó el cielo. Aquí, los sacerdotes recibían la primera luz con una quietud tan completa que parecía agua sosteniendo su forma. Y en el centro de su rito habitaba una idea única, más antigua que cualquier rey, que la luz es una voz, y la piedra puede aprender su lengua. Hablaban del Benben, la semilla de la primera creación, una piedra sagrada cuyas caras inclinadas devolvían el sol a sí mismo. Su eco persiste en las pirámides y en los obeliscos esbeltos que atravesaban la mañana, cada uno coronado por un pequeño piramidión, revestido, dicen, de electro, para que los primeros rayos lo tocaran y cantaran. Uno a uno, a medida que el horizonte se aclaraba, aquellas agujas pacientes despertaban, no con fuego, sino con un brillo callado que se parecía al pensamiento. El rito comenzaba en un murmullo de calma. Un escriba colocaba un espejo de cobre sobre un altar bajo, medio en sombra, medio a la espera. Un acólito vertía agua en un cuenco poco profundo, y la superficie se hacía lisa, como una lámina de tenue luz estelar. El sumo sacerdote trazaba un círculo en el polvo con una caña y susurraba los nombres de las horas, no para mandarlas, sino para recordarle su lugar. El desierto se enfriaba hacia la inmovilidad. Las aves emitían una sola nota y callaban de nuevo, como si el aire mismo alzara un dedo, pidiendo silencio. Cuando el sol rozaba el mundo, no llegaba de golpe, se desplegaba como sea. La luz tocaba la punta del piramidión y descendía por sus caras en bandas delgadas, como se mueve una bendición. En el espejo del altar aparecía una moneda pálida, temblaba y se aquietaba. En el cuenco de agua, el resplandor se hondaba hasta que la vasija se volvía un boceto del horizonte, un segundo amanecer sostenido en manos humanas. Y por el largo de un aliento, el patio de Heliópolis miraba hacia afuera y hacia adentro, cielo contemplando a cielo. Los sacerdotes creían que el sol no era solo fuego, sino orden, una ceremonia que el cosmos realiza para sí. Observaban el orto helíaco de Sirio para abrir el año, seguían la lenta procesión de las sombras de los equinoccios por su patio y ordenaban la piedra para que la luz la encontrara en días señalados. No era espectáculo, era conversación. El obelisco era una sílaba. El piramidión, una consonante suave donde la luz podía descansar. La geometría era una plegaria hablada con ángulos. Algunos se preguntan si la piedra caliza pulida y el baño dorado hacían algo más que relucir. Imaginan lentes escondidas en patios altos, corredores estrechados para guiar un rayo, reflejado a través de una secuencia de superficies hasta llegar, manso, obediente, a un relieve sagrado, a un nombre, a una cámara sellada. Otros no ven aparato alguno, solo un rostro humano inclinado hacia el alba, ojos entornados, aprendiendo como el mundo dice sí. A la sombra de una columnata, el escriba recitaba un himno. El sol es un viajero que regresa de la oscuridad oceánica, el sol es un niño que despierta de la noche, el sol es una carta abierta de nuevo cada mañana. Las palabras eran menos instrucción que memoria. Cuando el himno terminaba, el círculo trazado en el polvo retenía la primera sombra nítida del día, un pétalo negro posado sobre la tierra. El sacerdote entraba en ella, alineando talón y corazón, y respiraba como quien recibe un peso invisible. Los visitantes modernos notan cómo se comporta la luz aquí, incluso entre ruinas. En ciertas estaciones, una astilla de brillo enhebra una puerta inesperada, cruza un dintel roto y se detiene en el vestigio de un signo tallado como una yema de dedo encontrando un pulso. Los estudiosos escriben sobre alineaciones y calendarios, sobre la punta chapada en electro que debió destellar como estrella incluso al mediodía. Los ingenieros hablan de ángulos, pulidos y reflectancias, y cada relato es una reverencia, cada número, una inclinación. Y sin embargo, el viejo silencio permanece. Se reúne al amanecer como cuando Heliópolis estaba entera,
cuando el patio olía a enebro y piedra fresca, cuando una campana pequeña sonaba una vez y se disolvía en la escucha. La luz se posa sobre el mundo, y el mundo recuerda cómo recibirla. Aún ahora, mientras los fragmentos de columnas se inclinan como ancianos y el viento escribe su escritura lenta en el polvo, se percibe aquella otra ceremonia continua, el sol se inclina, la piedra responde, el aire consiente. En la imaginación de los fieles, la luz no solo se veía, se sentía como una presión suave en los párpados, un calor que avanzaba hacia los huesos, una instrucción blanda para volverse sencillo. No buscaban atrapar el sol ni forzarlo a arder. Aprendieron su paciencia. Construyeron superficies como se construye la confianza, plano a plano, ángulo a ángulo, hasta que lo que se movía sobre ellas pudiera moverse también por dentro. Al mediodía, el resplandor se amansa y el obelisco vuelve a ser columna de sombra y piedra. El agua del cuenco se hace ordinaria, un círculo claro con un borde polvoriento. El espejo retorna a su cobre. Pero la ceremonia no concluye del todo, desciende a un registro más fino, un pulso sostenido debajo del habla. En algún lugar dentro del día, una memoria continúa brillando, no de fulgor, sino de orden, discreto y exacto. Quizá toda la tecnología haya sido la disciplina de colocar una superficie donde aterrizará un rayo, abrir una cámara en la hora en que llegará un haz, estar tan quietos que algo en movimiento pueda usarte como descanso. Quizá los antiguos comprendieron que doblar la luz empieza por doblar el tiempo, ralentizar el corazón, aquietar la mente, hasta oír la gramática suave del sol. Algunas voces solo hacen eco cuando estamos listos para escuchar. Y cierta luz solo se dobla en silencio. Hubo un tiempo en que el Nilo no solo fluía, cantaba. No con música, sino con resonancia, un pulso bajo que unía el corazón del río con el del mundo. Los antiguos creían que el agua fue el primer instrumento, que cada corriente llevaba la memoria de la voz que un día llamó a la creación. Y en Egipto, esa voz se volvió ritmo, suave, circular, eterno. Cada año, cuando la crecida llegaba desde el sur, los sacerdotes de Heliópolis y Menfis escuchaban. Decían que el Nilo traía mensajes del mundo invisible, patrones en la corriente, armonías en la marea. En las noches previas a la inundación, colocaban vasijas huecas en el agua, moldeadas para amplificar el sonido. Al amanecer, se inclinaban sobre ellas y juraban oír tonos, no al azar, sino medidos, como si el río respirara en música. Para ellos, el Nilo no era un río, sino una arteria de vibración divina. Los templos que se alzaban a lo largo de sus orillas no estaban allí por casualidad. Cada uno se erigía donde la voz del agua cambiaba de tono, donde la energía del río encontraba la piedra en armonía. Los grandes complejos de Karnak y Luxor, se dice, fueron levantados precisamente donde la tierra vibraba en su propia nota. Lo llamaban Maateneket, el equilibrio del sonido dentro de la piedra. Cada muro, cada columna era tallado para resonar. Los himnos del amanecer volvían del granito no como eco, sino como cumplimiento, la nota completada, el silencio abrazado. Cuando los sacerdotes cantaban en aquellos patios, la resonancia se unía al pulso bajo sus pies. El edificio mismo se volvía instrumento, el Nilo, el aliento que lo tocaba. Investigaciones modernas han descubierto que las cámaras de Endera, Abidos y Saqqara poseen propiedades acústicas inusuales, tonos que persisten, reverberaciones que hacen vibrar el aire aún después del silencio. Cuando se entonan ciertas frecuencias, los muros parecen despertar. Antiguas pilas talladas en el suelo de los templos aún vibran al llenarse de agua, murmurando débilmente, como si recordaran su papel en una sinfonía perdida. Algunos estudiosos lo atribuyen al azar, al resultado de la construcción. Pero para la mente antigua, el azar no existía. Todo lo que hacía eco estaba vivo, todo lo que vibraba, consciente. Por la noche, cuando los sacerdotes abandonaban los santuarios y las estrellas brillaban sobre el oscuro espejo del río, decían que el Nilo cambiaba su canto. El tono se hacía más lento, más grave, casi triste, como si el agua extrañara las voces que antes la acompañaban. El zumbido de los insectos, el suspiro de los juncos, el roce del agua contra la orilla se unían en una sola respiración.
Y en ese silencio, toda la tierra parecía vibrar, templos, dunas, incluso el aire. Los sacerdotes cerraban los ojos y sentían la frecuencia moverse a través de ellos, no como ruido, sino como alineación. Creían que vivir en armonía con la creación era estar afinado, como un instrumento, ni demasiado fuerte ni demasiado callado, vibrando en el tono exacto del aliento de la tierra. En la tumba de un escriba desconocido cerca de Abidos, hay un fragmento tallado en ocre. Quien oye el agua, se oye a sí mismo. Nadie sabe qué melodía escuchó esa noche, solo que la grabó con prisa, temiendo que el silencio la borrara. Hoy el Nilo corre más callado, sus crecidas domadas, su música perdida entre máquinas y medidas. Pero cuando el viento cruza su superficie al anochecer, algo se despierta. Un temblor entre las ondas, un murmullo bajo el ruido. Quizás sea solo el viento. O quizás, bajo las capas del tiempo, el río aún recuerde su antigua canción. Un pulso que habló una vez a la piedra. Y que aún, en frecuencias secretas, nos sigue hablando. Se habla en susurros de una ciudad que existió donde ninguna debería. Enterrada bajo el desierto al oeste de Memphis, su contorno aparece solo cuando el viento se cansa, crestas débiles bajo las dunas, formas que desaparecen al moverse el sol. Los beduinos la llaman Al-Madina al-Naima, la ciudad dormida. Los eruditos, cuando se atreven a mencionarla, la llaman mito. Pero la arena tiene memoria, y a veces, cuando la noche es lo bastante quieta, la devuelve. Se dice que la ciudad fue construida mucho antes de que Egipto fuera Egipto, antes de los reyes, antes de los templos, cuando el desierto era una llanura verde y el cielo tenía 2 lunas. Sus constructores eran nómadas que seguían las estrellas, llevando consigo piedras que cantaban al ser golpeadas. No levantaron muros, sino círculos, grandes anillos de piedra caliza alineados con constelaciones hoy olvidadas. Cada anillo albergaba un patio, y en su centro, una columna única que apuntaba al corazón del firmamento. Cuando el sol nacía, las piedras brillaban como si ardieran desde dentro. Algunos decían que guardaban la luz de la noche, liberándola poco a poco, como un suspiro. Otros creían que era el propio desierto recordando el amanecer. Viajeros antiguos afirmaron ver ruinas que titilaban al borde de su visión, demasiado precisas para ser naturales, demasiado calladas para ser reales. Entonces, una estación, el viento cambió.